¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Mi casa es su casa. Esta es la semana número 17 de transmitir desde aquí y continuaré haciéndolo mientras sea necesario porque del COVID todavía no salimos. Le quiero decir que el día de hoy vamos a estar hablando de Guatemala. Sí, estaremos hablando de Guatemala. Hubo un ultimátum por parte del personal médico del Hospital Roosevelt, que es el hospital, vamos a decir, principal de la capital allá en Guatemala, para que en 48 horas se cumplieran ciertas demandas que especifican en un comunicado y que ya se las daré a conocer a detalle. Respondió el Ministerio de Salud en torno a cada una de estas demandas. Las 48 horas se están cumpliendo precisamente el día de hoy y queremos saber qué es lo que va a pasar y si es que la respuesta del gobierno, en este caso del Ministerio de Salud, de su titular, es la que esperaban precisamente los médicos o no en el medio de esta pandemia. Imagínense usted esta situación tan tensa entre trabajadores de la salud en un hospital tan importante para atender precisamente no solamente a pacientes de COVID-19, sino también a cualquier otra persona que necesite precisamente de atención médica, pues es sumamente complejo y es sumamente delicado. Está pasando en Guatemala y está pasando en muchas otras partes, desgraciadamente, de nuestro continente, de Latinoamérica. No se están dando abasto para atender por muchas razones, ¿no? Por equipamiento, por falta de personal, por enfermedad del mismo personal. Es algo que cada país está tratando de lidiar como puede. A algunos les ha ido peor, a otros les está yendo menos mal, pero créame que a nadie le está yendo muy bien, ¿no? A nadie. Y le recuerdo tristemente, hoy más que nunca, que es viernes. Sí. Y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Iniciemos. Y el coronavirus ha logrado controlarnos, ¿no? Literalmente en varias partes del mundo. Eso sí, como le decía, en unas más que en otras. La transmisión intensa se concentra en un grupo relativamente pequeño de países. Relativamente pequeño, ¿no? Si 10 le parece un grupo pequeño, bueno, a mí me parece un grupo enorme. 10. Estos 10 países son responsables de 2/3 de los contagios globales, que son más de 15.665.000 globales. 15.665.000. Y sumando, la Organización Mundial de la Salud reportó un nuevo récord de infecciones en un día. Un nuevo récord, ¿eh? Más de 284.000 contagios. En un día, 284.000 contagios. El organismo también se refirió este viernes a la reapertura de las escuelas, un debate nacional que hay aquí en los Estados Unidos muy intenso. La Organización Mundial de la Salud recordó que son parte de la comunidad y no instalaciones aisladas. Por supuesto que no lo son. De acuerdo con esa lógica, si hay transmisión activa en la comunidad, pues también se dará en las escuelas, es lógico, ¿no? Sin embargo, aquí, como le digo, en Estados Unidos el debate es intenso. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se mostraron a favor del regreso de los estudiantes a las aulas. Kids over COVID. Kids over COVID. Pese al aumento de los casos, muchos padres quieren que sus hijos vuelvan a las escuelas. Le digo muchos padres, no todos, hay quienes no están de acuerdo, para nada. Incluso maestros que tampoco están de acuerdo. Pero tal es el caso de decenas de padres en el estado de Georgia que hoy protestaron porque el distrito escolar del condado Gwinnett decidió comenzar el curso solo con clases en línea. Y salieron a protestar. No, queremos clases presenciales para nuestros hijos, dicen. Otros padres, como le digo, por supuesto, se niegan a exponer a sus hijos. Cada cabeza es un mundo en esto, ¿no? Y también, bueno, hay profesores que no quieren verse expuestos. ¿Por qué? Bueno, si los niños efectivamente han mostrado una tasa muy baja de complicaciones por COVID-19, pero eso no quiere decir que no lo porten, que no sean portadores, que no estén enfermos y que puedan contagiar a los maestros. Precisamente sobre los profesores habló el doctor Anthony Fauci.
asegurando que no es una buena idea obligarlos a retomar sus puestos sin garantías. Pareciera desde fuera que se entendiera mejor la gravedad de la situación de Estados Unidos, ¿no? Es decir, desde afuera. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué? Porque mire, Costa Rica, por ejemplo, permitirá el ingreso de algunos turistas internacionales, ojo, pero no si son estadounidenses. La primera medida es la apertura gradual y segura de vuelos internacionales. A partir del 1 de agosto, Costa Rica permitirá que existan vuelos desde la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. El ministro de Turismo explicó que antes de la pandemia el turismo estadounidense representaba casi el 50% de los visitantes que llegaban a Costa Rica. Sin embargo, el gobierno de Carlos Alvarado prefiere una reactivación gradual que salvaguarde las medidas sanitarias, por supuesto, con toda lógica. Y como está Estados Unidos, evidentemente es un riesgo recibir a cualquier estadounidense. Hasta ahora hemos visto que aquellos países que han puesto en práctica un enfoque integral ante la pandemia les ha ido mejor. Por el contrario, aquellos que subestiman el poder de la cuarentena, la rígida, la cuarentena de quedarse en su casa, esa cuarentena, a esa cuarentena me refiero. No la parcial, no la zonal como en Colombia, no. Si estos son números, son resultados, esto es lo que ha demostrado precisamente el análisis de cómo se ha manejado la pandemia en cada país. Entonces, el tema de la cuarentena ha funcionado mejor en los países que lo han aplicado. El distanciamiento social, el uso de mascarillas, ¿no? Los que subestiman todo esto, pues van peor. Entiéndase, Brasil, Estados Unidos o México. El presidente Jair Bolsonaro menosprecia todas esas medidas, todas las tres que le dije. Este jueves se le vio paseando en moto. En moto. ¿Tú puedes creer eso? Eso es un presidente. Es un presidente. ¿Será un presidente? Se le vio paseando en moto por los terrenos del Palacio de la Alborada y también hablando con los jardineros sin usar mascarilla. Pero no solo eso, es que acuérdese, ha dado positivo a coronavirus 3 veces desde el 7 de julio. 3 veces desde el 7 de julio. Anda paseando en moto y hablando con los jardineros sin mascarillas. Bolsonaro, además, volvió a criticar las medidas de aislamiento. Escúchelo. Porque si continuamos con el aislamiento, la tendencia es que Brasil se va a convertir en un país de miserables. Y un país de miserables es visto por el socialismo como un terreno fértil. ¿Qué le parece esto? Pero espérese, no solo Bolsonaro, No, acuérdense que hay como un grupito, ¿no? El trío, es un trío. Es un trío que es Donald Trump, Bolsonaro y claro, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. ¿Qué pasó con Andrés Manuel López Obrador? Pues sigue coleccionando despropósitos López Obrador. El presidente de México insiste, cuando le preguntaron, en que no necesita usar mascarilla para protegerse del coronavirus. Pero ¿cómo que? ¿Por qué o qué? ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo Andrés Manuel López Obrador? Ignorante Andrés Manuel López Obrador. Perdón, es la palabra, no puedo decirlo de otra forma. Será muy presidente, pero es un ignorante. Porque él dice que no está científicamente demostrado que ayude. Dice, escúchelo. No quiero yo entrar en polémica sobre este tema. Si se considerara de que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego. Pero no es un asunto que esté, ahora sí que científicamente demostrado. No es un asunto que esté científicamente demostrado. ¿En qué planeta, presidente?
¿En qué mundo? ¿En qué mundo vive? Digo, porque sí hay evidencia científica por montones de que en efecto la mascarilla ayuda, ¿sabe? La mascarilla ayuda a no enfermar a los demás y también en cierta medida lo protege de no enfermarse usted, ¿no? Por eso hay países incluso en donde se tomó la medida como obligatoria, porque sí hay evidencia científica. Pero bueno, es que Andrés Manuel López Obrador siempre maneja otros datos. Es el presidente de los otros datos. Es el presidente del otro planeta, en el que el coronavirus va de acuerdo a su agenda política, en donde ya López Obrador ha aplanado, ha domado, ya ha controlado el coronavirus no sé cuántas veces, pero no, el coronavirus en este mundo real en el que vivimos nosotros, pues no le ha hecho caso. Pásenle un informe, subsecretario López-Gatell, hombre, al presidente López Obrador sobre el uso de la mascarilla. No, pásenle sus datos, a ver si sus datos les hace caso, porque sí está comprobado, López Obrador. Está comprobado científicamente. Pero bueno, gracias a esa forma de pensar de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, México es el segundo país con más casos y más muertos en Latinoamérica. Sí, ahí está el resultado. ¿Qué me va a decir que esto tampoco está científicamente comprobado? Pues esos son sus números, son los números de su gobierno, AMLO. Es el segundo país con más casos y más muertos de Latinoamérica por COVID-19. Siga sin usar mascarilla. Ahí le encargo, Cuidado, presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el daño que le puede hacer a México que usted caiga enfermo, con condiciones preexistentes de salud que usted sabe que tiene, puede crear un desastre en el país. Un desastre. Ya no el simple hecho de que usted se enferme, sino lo que puede representar a nivel institucional, a nivel país. Entonces, si no lo hace por usted, hágalo por México. Usted es el presidente, se tiene que cuidar, ¿no? Usted no es atleta de toda la vida, como dice Bolsonaro, no. Usted tiene condiciones preexistentes, lo sabe y lo sabemos. Imagínese, AMLO, lo que pasaría si deja a México sin presidente por no usar una mascarilla, porque según usted no está comprobado científicamente el uso de la mascarilla como una protección. Que si lo está, como se lo digo. Pero hágalo entonces por México, ¿no? Ahí están los resultados de sus políticas y de sus dichos y bueno, de su manejo. Pero vamos a ver cómo están los números en el resto de la región. Me voy en orden alfabético, voy con Argentina, que tiene más de 153.500 casos y 2.807 fallecidos. Eso es en Argentina. Bahamas advierte de una grave crisis sanitaria. Bahamas con 316 casos y 11 muertos. En Belice suben a 47 los contagios y los decesos se mantienen en 2. Bolivia acumula más de 65.200 infectados, y registra al menos 2.407 muertes. Bolivia fue el tema de ayer por la noche. 66.000, la última actualización. 66.456, me acaban de dar la actualización. Este es lo último. Y 2.473 muertes. 2.473 muertes. Esto es en Bolivia, 66.456. Entonces es la última actualización en Bolivia. Ayer fue el tema precisamente en la noche. Brasil contabiliza más de 2.343.300 casos y 85.238 muertos. Le repito, Brasil, más de 2.343.300 casos y 85.238 muertos, y Bolsonaro da vueltas en motocicleta. Bien, muy bien, presidente Bolsonaro, muy bien. Chile tiene más de 341.300 casos y 8.914 muertos. Colombia, ojo, más de 233.500 infectados. 233.500 infectados y 7.975 decesos. Eso es Colombia. Costa Rica registra 13.669 contagios y 87 fallecidos y ya no recibe estadounidenses por el momento. En Cuba, el régimen reconoce
2.469 casos y 87 muertes en Cuba. Ecuador, por su parte, acumula 79.049 casos y 5.468 fallecimientos. Quito es el nuevo epicentro de la pandemia y ya sobrepasó los contagios en Guayaquil. La pregunta que uno se hace, después de lo que pasó en Guayaquil, ¿qué nos aprendió nada? Presidente Moreno, ¿cómo explicar esto? Lo que pasó en Guayaquil fue terrible, pero no fue suficiente para aprender lo necesario. No, Quito es el nuevo epicentro y sobrepasa en contagios a Guayaquil. Bueno, sí me va a decir, es que hay más gente en Quito. No, es que parece que no se aprendió cómo controlar el tema, ¿no? Vamos a El Salvador. El Salvador, 13.792 casos confirmados, 13.792 casos confirmados y 379 fallecidos en El Salvador. Guatemala es el tema de esta noche. Más de 43.280 casos y al menos 1.669 defunciones. Haití con 7.197 contagios y 154 decesos. Honduras, de acuerdo al gobierno de Juan Orlando Hernández, más de 36.900 infectados y al menos 1.011 fallecidos. Jamaica, 821 casos y 10 muertes. En México se cuentan, ya le había dicho hace un momento, se lo repito, 378.285 infecciones, 378.285 infecciones de COVID-19 y 42.645 muertes. Y para AMLO y su 4T, la mascarilla no está científicamente comprobado que pueda protegernos. Ahí está el resultado. Nicaragua, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, subrayo, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, 3.439 casos y 108 decesos. 3.439 casos y 108 decesos, Nicaragua. Panamá, 57.993 contagios y 1.250 muertos en Panamá. Paraguay reporta 4.224 casos y 38 fallecidos. Perú, grave la situación, 375.961 personas contagiadas de COVID-19 y 17.843 han muerto. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, suman 13.967 casos y 191 fallecimientos. República Dominicana, 59.077 infectados y 1.036 muertes. Esto en República Dominicana también altísimos los números. Uruguay sigue destacando, 1.166 casos y 34 decesos, destacando por el buen manejo, por supuesto, del COVID-19. Y Venezuela, de acuerdo, subrayo, de acuerdo al régimen de Maduro, de acuerdo a él, habría 14.263 casos y al menos 134 muertos. Eso es lo que dice el régimen de Maduro. Voy a la pausa ahora, si usted me lo permite, porque esta noche un centro médico donde los doctores, que es el Hospital Roosevelt, alegan que hay pacientes con COVID-19 en el mismo cuarto que pacientes que no lo tienen. Y eso, entre otras cosas más, Regresamos entonces con este tema en Guatemala, el Hospital Roosevelt. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluCovidGuate. El hashtag es ConcluCovidGuate, es la etiqueta que vamos a estar utilizando, ConcluCovidGuate. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter, ConcluCovidGuate, la etiqueta. Cada país, como le digo, de América Latina ha sido afectado por la pandemia, pero por lo general el daño se enfoca en la saturación de hospitales. Es lo primero que preocupa a todos, ¿no? Y el número de muertes, por supuesto, contagios. Guatemala no ha sido ajeno a la situación, no ha sido la excepción, pero suma otra calamidad. El supuesto maltrato al personal médico por parte de las autoridades. Por meses, médicos y enfermeras de diferentes hospitales han alegado que a pesar de trabajar turnos de hasta 24 horas, no están recibiendo sus pagos a tiempo. Reclaman también no contar con la indumentaria adecuada de protección y mucho menos con un seguro médico que los respalde en caso de que ellos mismos se infecten de COVID-19. ¿Cuál es la situación actual
¿Y cuál es la respuesta de las autoridades? Vamos a profundizar en este tema y vamos primero con nuestra Kay Guerrero y su reporte acá. Kay, bienvenida a tu casa, como siempre, buenas noches, te saludo allá en la tuya y te escucho con mucha atención este tema que lo hemos venido, pues de alguna forma monitoreando, pero se ha llegado a un ultimátum que incluso, al menos de parte del Hospital Roosevelt, es 48 horas que se vencen el día de hoy, pero cuéntanos, ¿qué sabemos de todo esto? Mira, Fernando, no es un reclamo nuevo, como tú decías, pero sí uno de los reclamos que más preocupa en este momento. ¿Por qué la preocupación actual? Primero vamos a ver cómo están los números actuales en Guatemala. Si te das cuenta, la curva de contagio en el país se mantiene bastante alta, muy alta. Se reportan más de 43.280 casos. Es el último reporte que tenemos. Allí están las imágenes y no se alcanza todavía, Fernando, el pico de contagio. También se reportan al menos 1.669 defunciones, Fernando, y esto es algo que te tengo que decir, es muy válido. Prácticamente este virus ataca, mata sin discriminación. De hecho, el propio presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha dicho que en la presidencia más de 58 personas se han contagiado de COVID-19 y este viernes, por ejemplo, el presidente del Congreso de Guatemala también reportó estar infectado. Entonces, si la gente en la calle está expuesta, si la gente en el Congreso se está infectando, en la presidencia, ¿qué puede quedar para el personal médico? El personal médico en Guatemala y en todos los países necesita tener todas las garantías y toda la protección necesaria. Pero durante meses, como tú decías, hay médicos y enfermeras en Guatemala que han dicho que se enfrentan a una triple amenaza. Primero, el riesgo de contraer la enfermedad. Segundo, la falta de pagos, pero también, Fernando, la falta de beneficios de salud. Eso es algo que uno no piensa, pero imagínate que un médico se contagie y ni siquiera tenga seguro médico para ser atendido. 4 médicos que conversaron con CNN el día de hoy, pero que nos han pedido no ser identificados por temor a perder su trabajo. Ellos dicen que fueron invitados por el gobierno a unirse a la causa nacional para combatir la enfermedad, para combatir el COVID-19, pero que tras atender ese llamado se vieron obligados a firmar contratos laborales que son temporales de 3 meses, de 4 meses, donde no se les garantiza un seguro médico y mucho menos un apoyo económico en caso de enfermarse o de morir, Fernando, porque tú sabes que esto también puede pasar, los médicos son los que están en esa línea de batalla, pero también están hablando de otras cosas importantes, por ejemplo, la falta de insumos, dice que hay hacinamiento hospitalario, falta de equipo biomédico y otras falencias más. Esos reclamos, como te menciono, no son nuevos y han llegado a los oídos del Ministerio de Salud y también de la Presidencia de la República y ambas entidades se han comprometido a resolver estos problemas y los médicos sí nos dijeron el día de hoy que con la llegada de la nueva ministra de Salud, Amelia Flores, pues ciertas cosas habían mejorado, pero hay otras que siguen igual. Por ejemplo, los pagos. A principios, yo no sé si tú recuerdas, a principios de junio, el presidente Yamatei hizo una visita a un hospital y se comprometió a gestionar los pagos que estaban demorados. Hoy, Fernando, 2 meses después, 2 de los médicos que hablaron con CNN dicen que no han recibido ningún pago. Los otros 2 dicen que recibieron los pagos, pero los que estaban atrasados. Pero ninguno de ellos, ninguno de los 4, dice tener los pagos al día, aunque esto, por supuesto, no lo podemos confirmar de manera independiente. Lo que sí te puedo confirmar es que hemos solicitado una entrevista con la ministra de Salud, Amelia Flores, estamos esperando una respuesta, y con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, para discutir estos temas. La respuesta que obtuvimos de presidencia hace unas horas, Fernando, es que por el momento el presidente no va a conversar sobre este tema, por lo menos no acá en conclusiones. Pero vamos a ver si eso puede cambiar en los próximos días. Lo que sí te comento es que esto ha sido algo que la Defensoría del Pueblo en Guatemala ha estado muy pendiente, ha evaluado la situación y ha dicho que la manera en que el gobierno ha manejado la pandemia ha sido caótica y también indiferente, Fernando, y esa indiferencia, por supuesto, incluye este supuesto maltrato que se le estaría dando al personal médico. No, muy mal. Lo cierto es que, y tengo que decirlo, a diferencia del doctor Yamatei, del presidente, la disposición de la doctora Amelia Flores es completamente contraria, es abierta, es frontal, es accesible. Ella estuvo aquí en el programa. Estoy seguro que en cuanto tenga oportunidad, la doctora Amelia Flores, que es la ministra de Salud de Guatemala, va a aceptar
No así Alejandro Yamatei, el presidente. No me extraña, estoy seguro que no va a aceptar la entrevista. De ser lo contrario, bueno, pues ojalá y yo me muerda la lengua y tenga que echar para atrás mis palabras y decir, presidente, bienvenido, me equivoqué, me retracto y me disculpo porque aceptó la entrevista, pero lo dudo mucho, porque esa disposición de Amelia Flores, de la ministra de Salud, es completamente diferente. Incluso llama la atención como inmediatamente, al menos que hay una respuesta. No será tal vez la que esperaban los médicos en algunos puntos, pero hay una respuesta, es decir, se les puso atención, se les respondió algo, ¿no? Eso ya habla de alguna forma de un acercamiento, y eso es muy importante. Sí, y como te decía, los médicos con los que conversamos hoy, ellos mismos dicen eso, ¿no? Que con la llegada de la nueva ministra han visto unas mejoras, pero lo que no sabemos, Fernando, es el grado de desastre que había en el sistema médico de salud, el sistema de salud de Guatemala y cuánto puede demorar eso. Pero lo que sí te digo es que hasta el día de hoy se están quejando de lo más básico y lo más elemental, que es su cheque, su dinero. No les pagan en medio de una pandemia donde trabajan hasta 24 horas por día. No, pero el que es criminal, o sea, eso está mal, ¿no? Definitivamente. Pero criminal que no puedan tener un seguro de gastos médicos. Sí, son los más expuestos al COVID-19, es increíble. Es increíble, es una falta total de respeto al trabajo, de reconocimiento al trabajo de toda esta gente. Pero bueno, yo entiendo por qué Yamatei no quiere hablar. Ya me imagino, imagínate, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Mi querida Kay, gracias. Que pases el mejor de los fines de semana. Sí, mejor le dejamos ahí. Él ya sabe. Lo dejamos ahí. Mil gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, mi Kay. Era Kay Guerrero en vivo desde su casa, allá en Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN en Twitter. Ahí está Kay Guerrero. Sígala, @KGuerreroCNN. Un ejemplo del desastre pandémico en Guatemala es el caso del Hospital Roosevelt, que ya se lo habíamos reportado aquí, ¿no? Con anterioridad. Ayer el personal médico dio un ultimátum al gobierno, ya de plano, ultimátum. Los sanitarios denunciaron que las condiciones en el centro no son aptas para enfrentar la pandemia y exigieron que la propia ministra de Salud fuera a comprobarlo. Pero a ver, para entender mejor lo que están denunciando los médicos, vamos con Michelle Mendoza. Michelle Mendoza está en vivo precisamente desde el Hospital Roosevelt, con todo el cuidado, por supuesto, allá en Ciudad de Guatemala, y con los detalles también y la respuesta del gobierno. Michelle, buenas noches, te escuchamos con atención. Hay parte y contraparte. Te voy a decir algo, a mí me parece que hay también una confrontación, porque lo que vi en la respuesta del Ministerio de Salud Pública como que trata de desmentir o contradice lo que los médicos están denunciando, pero como que trata de desmentir o dice lo que los médicos están denunciando. Pero cuéntanos, buenas noches, bienvenido. Y gracias, Michelle. Gracias a ti, Fernando, por esta oportunidad. Bien, antes de entrar directamente a este tema, quiero darte este antecedente. El Hospital Roosevelt es el más importante a nivel público porque atiende diversidad de especialidades, también emergencias como accidentes de tránsito o también ataques armados. Es decir, este es el hospital al que una y otra vez están ingresando no solo los pacientes que requieren una emergencia, también una especialidad, un tratamiento, una convalecencia, en fin. Pero de unos meses para acá comienza a funcionar de COVID. Y es cuando comenzamos a escuchar esa serie de denuncias. Una y otra vez salen los médicos, tal vez con una semana de diferencia, ¿no, Fernando? Pero salen los médicos y comienzan a dar una serie de denuncias. Hace 2 días, el jefe de cirugía de este hospital, Roosevelt, informó, más bien dio un ultimátum de 48 horas, que por cierto ya se cumplieron este viernes, para que tanto la ministra de Salud como el presidente acudan a este centro asistencial, en donde te puedo decir, llevo acá 1 hora de estar y no he dejado de observar el ingreso, así como lo estás viendo en este momento, de ambulancias o de personas particulares que traen algunos pacientes para ser atendido, un promedio de entre 8 a 10 en aproximadamente 1 hora. Pues bien, entonces se da ese ultimátum, y ¿qué es lo que responde? Además de lo que ellos dicen, que hay un hacinamiento, indican que están teniendo problemas para poder separar a los pacientes con y sin COVID.
Entonces, también argumentan que el 21% del cuerpo médico está suspendido porque debe permanecer en cuarentena ante la sospecha o que hayan salido positivos a COVID. La respuesta por parte de la ministra de Salud se transmite a través de un comunicado de prensa con 8 puntos, iniciando con el agradecimiento a todo el equipo, al personal de salud que está atendiendo esta situación. Como segundo punto también dice que ya hay un diálogo directamente con el director de este hospital, el doctor Barrientos, quien por cierto ya salió también de esta enfermedad hace algunas semanas. Indica como tercer punto que no hay hacinamiento en el Hospital Roosevelt, según el Ministerio de Salud. En este caso, hasta este 24 de julio había 169 camas, de las cuales estas 169, pero para un total de 200. Había todavía supuestamente un espacio. Niegan incluso que haya alguna comunicación entre ambos pacientes, es decir, los que padecen y no COVID. Y lo que sí ellos aducen es que hay hasta un 30% del personal médico suspendido, pero argumentan que 176 nuevos médicos han sido aprobados en su contratación. Aprobados, todavía no están contratados. Eso es parte de lo que ellos responden, Fernando. Sin embargo, pues esto, te digo, es constante. Nosotros hemos venido acá, a veces en nuestras redes sociales levantamos esa señal para que la gente pueda escuchar un poco el desahogo del cuerpo médico que está frente y que aquí son 24 horas las que ellos están trabajando al salir de casa. Muchos de ellos nos han comentado que es bastante frustrante tener que mover a los pacientes. Seguramente cada una de estas respuestas van a ser atendidas por tu invitado. Así es, espero que así sea, Michelle, gracias. No te quito más tiempo porque además, bueno, estás cerca del Hospital Roosevelt, no te quiero exponer más. Ya el trabajo que has hecho es más que suficiente. De verdad, mil gracias, Michelle. Pasa buenas noches y a buen resguardo. Gracias, Fernando. Gracias, Michelle. Michelle Mendoza, en vivo desde Ciudad de Guatemala. Voy a hacer una pausa, regreso para hablar con un protagonista, es Zagreb Sea Aragón. Es el presidente de la Junta Directiva del Cuerpo Médico del Hospital Roosevelt. También me acompaña desde la Ciudad de Guatemala, al regresar de la pausa. Le doy la bienvenida en este momento a Zagreb Sea Aragón. Es el presidente de la Junta Directiva del Cuerpo Médico del Hospital Roosevelt, en vivo desde Ciudad de Guatemala. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Doctor, como siempre le digo a cada uno de los que tengo aquí del sector salud, son nuestros héroes. Les agradezco el riesgo que corren a nombre de millones de personas. Son un ejemplo para todos nosotros. Lamento mucho que no sean las condiciones adecuadas en varios de los casos. Pero el reconocimiento es total, es pleno. Para mí son héroes y siempre lo hago y lo seguiré haciendo, porque es importante decirlo y que lo sientan ustedes de parte también de uno como comunicador. Doctor, déjeme preguntarle algo. No, gracias a ustedes. Déjeme preguntarle algo, doctor. Veo aquí el comunicado del Ministerio de Salud Pública. Al menos hay una respuesta, como lo decía yo. Esto es importante porque a veces no hay ni respuesta. La doctora Amelia Flores estuvo en el programa. Me parece que es una persona coherente, prudente. Pero cuando veo los 8 puntos del comunicado, siento que tratan de desmentir lo que ustedes han denunciado. ¿Cómo lo toman ustedes y qué piensan de este comunicado? Bueno, primero que nada, gracias por este espacio que nos brinda, Fernando. La verdad es que sí, nosotros hemos venido denunciando desde hace ya mucho tiempo la sobrecarga de pacientes de COVID, porque primero le voy a comentar que el Hospital Roosevelt es un complejo hospitalario que alberga varias instituciones como la unidad oncológica pediátrica, la unidad cardiovascular, la unidad del niño sano, la unidad oftalmológica. Entonces, desde un principio nosotros quisimos proteger todas esas unidades para poder seguirles dando atención a estos pacientes, para que no se interrumpiera su tratamiento ni las intervenciones quirúrgicas. Entonces, en un principio, cuando hablamos con las autoridades anteriores, decidimos dejar el tope en 110 pacientes COVID positivos para que
nosotros pudiéramos atender esa altísima demanda que tenemos en el Hospital Roosevelt. Sin embargo, ya después de los 110, pasamos a los 125, de los 125 a los 150, y hoy estamos manejando 200 pacientes. Eso nos preocupa mucho porque merma la capacidad de atención, como bien lo decía la reportera, en la atención a heridas politraumatizantes, pacientes que llegan con otras patologías, con diabetes, con Doctor, heridas por arma de fuego. quiero aprovechar, perdón, gracias. Quiero aprovechar el tiempo para que seamos muy puntuales. Esto es muy importante. Usted me dice que tienen 200 pacientes de COVID-19. En el comunicado del Ministerio de Salud dice que hay 169 camas ocupadas por COVID-19. ¿Qué es? ¿169 o 200? No, aquí tengo la estadística, tenemos 200. Ok, punto por punto, vamos rápido. Vamos rápido porque quiero desmenuzar esto para que lo escuche el gobierno del doctor Yamatei. Los doctores, me está diciendo el doctor, son 200 los pacientes, no 169 como dice el comunicado del Ministerio de Salud Pública. ¿Hay hacinamiento o no hay hacinamiento? Hay hacinamiento, sí, hay hacinamiento porque desde que se deciden trasladar pacientes a un servicio que no estaba habilitado para COVID, hay hacinamiento porque entonces se empiezan a mezclar pacientes que no están con COVID y se empieza a mezclar personal que no está habilitado para tratar COVID. Al decir personal me refiero personal de apoyo, tanto médico como paramédico. Es decir, sí ha habido, para estar claros, sí ha habido o sí se ha mezclado pacientes de COVID-19 con pacientes de otras cosas. Claro, si, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy claro, traumatología y ortopedia. Entra un niño con fractura en un brazo y solo para hacerle un procedimiento muy sencillo y reducción y colocarle su yeso y después se vuelve positivo. Entonces, eso le preocupa a la gente, nos preocupa a nosotros porque la gente viene... Oiga, doctor, ese es un ejemplo muy importante. Esto ocurrió en realidad. Un niño que tenía una fractura fue a atenderse la fractura y se contagió de COVID. ¿Puede usted estar seguro de que se contagió en el hospital? Sí, porque de hecho nosotros hemos estado, ahora los protocolos son que a todos los pacientes que entran por otras causas que no sea COVID, se les hace el hisopado. Pero si la emergencia es tal que requiere la intervención, pues se hace. Y muchos pacientes salen negativos. Ok, entonces ahí vamos. Estoy desglosando los puntos porque lo que me está dando de información el doctor Zagreb C. Aragón es contrario completamente a lo que ha publicado el Ministerio de Salud Pública en este comunicado del 24 de julio. Ahora, también en el número de camas. Personal suspendido, dice el Ministerio de Salud que es del 24 al 30% por estar en cuarentena. ¿En esto están de acuerdo o no? Sí, tenemos bastante personal y sentimos mucho dolor por tener personal hospitalizado, personal que también, parientes de personal. Por ejemplo, ayer lamentamos la pérdida de un técnico de radiología y de una enfermera. Entonces, como bien lo decía usted, Fernando, estamos expuestos allá adentro, ¿verdad? Entonces, sí estamos mermados, estamos cansados física, mental y emocionalmente, más no espiritualmente, porque el espíritu combativo, ese siempre lo vamos a tener. Por eso le digo que son mis héroes, doctor, porque es físico, es emocional, es mental. Mantenerse ahí no es fácil. Déjeme marcar una pausa, doctor. Regreso para que sigamos desglosando esto. Hasta ahora entiendo por lo que estoy escuchando que en esta respuesta del Ministerio de Salud Pública ustedes no han encontrado solución. Ustedes no han encontrado lo que esperaban. ¿Qué va a pasar? Las 48 horas se cumplieron hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Encontraron respuesta o no? Y si no la encontraron, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la medida que piensan adoptar? Hago una pausa y regreso con el doctor Zagreb C. Aragón, que es el presidente de la Junta Directiva del Cuerpo Médico del Hospital Roosevelt, allá en Ciudad de Guatemala, para hablar de esto. Ya vengo.
De regreso con Zagreb Sea Aragón, es el presidente de la Junta Directiva del Cuerpo Médico del Hospital Roosevelt, en vivos de Ciudad de Guatemala. Oiga, doctor Sea, pues yo veo, de acuerdo a lo que he escuchado, que pues, la información que da el Ministerio de Salud Pública no cuadra con la realidad que ustedes están viviendo. ¿Está usted de acuerdo conmigo en estos 8 puntos? Pues pareciera que están hablando de otro Hospital Roosevelt, ¿no? Pues sí, no tenía idea del comunicado porque seguramente se salió hoy, es fresquecito, pero sí, déjeme decirle también de dos lugares que son muy importantes, que es el servicio o el departamento de la ginecología y obstetricia, porque tenemos ahí mamás que llegan positivas de COVID y tenemos también hacinamiento ahí en la maternidad. Y en neonatos también ya sucedió también que un niño, un recién nacido, se positivizó durante el parto, entonces eso también es preocupante. Las mamás llegan muy mal y en la pediatría también tenemos una población infantil o adolescente que no está siendo del todo contabilizada. Oiga, me preocupa muchísimo lo que me está diciendo. Doctor, a ver, ya se cumplieron las 48 horas. Obviamente la doctora Amelia Flores no fue la doctora Amelia Flores ni el presidente, no fueron, no se hicieron presentes en el lugar. ¿Cuál fue el ultimátum? ¿Qué es lo que van a hacer, doctor Zagreb Sea Aragón? Nosotros tenemos, como junta directiva, tenemos la obligación de convocar a una reunión con el cuerpo médico del Hospital Roosevelt al no haber obtenido más que un comunicado con datos, ¿verdad? Los datos, pues, como decimos aquí en Guatemala, el papel aguanta con todo, pero tenemos que reunirnos con el cuerpo médico el lunes para decidir las estrategias, porque nos siguen dejando aislados, nos siguen dejando que nosotros sigamos haciéndonos cargo de los pacientes que llegan, porque si algo no dejamos de hacer nosotros es dejar de atender al paciente. El paciente que pone un pie en el Hospital Roosevelt se convierte en responsabilidad nuestra. Entonces, desafortunadamente, cualquier paciente, COVID o no COVID, lo seguimos atendiendo, pero el margen para poder seguir atendiendo a esta población, a la población no COVID, es muy, muy estrecho, ¿sí? Y como bien usted lo dijo, nuestro personal se está mermando. Así es. 170, hay autorización para contratar a 175 elementos. ¿Se ha contratado alguno? En el Hospital Roosevelt hemos estado luchando por 58 médicos que son extranjeros porque están haciendo su residencia en el Hospital Roosevelt para un contrato temporal y aún no se ha obtenido respuesta. Se empezó a tramitar con las autoridades anteriores y aún no se ha tenido respuesta porque les ponen traba tras traba a los médicos que están en primera línea y no los logran contratar. Entonces, no me explico lo de estos 176 que van a contratar. No crea que hay una fila esperando firmar contrato en salud pública, Fernando. No, claro. Venir a salud pública requiere vocación, requiere... Sí. Es lo menos en este momento, yo lo entiendo perfectamente. Me voy con una última pregunta que me duele mucho, pero lo tengo que hacer. Doctor Zagreb Sea Aragón, breve, por favor, que me queda poco tiempo. ¿Están decepcionados con la respuesta de este cambio en el ministerio? Con la doctora María Amelia Flores, como bien dijeron ustedes, nosotros ya tuvimos una sesión con ella y es una persona que nos ha sabido escuchar, pero no estamos, definitivamente no estamos contentos con cómo se ha manejado toda la situación de la pandemia. Definitivamente no, el manejo no ha sido el adecuado después de 4 meses. Y la última pregunta que le hago. ¿Usted cree que es por parte de la doctora María Amelia o que esto tiene que ver más con el ejecutivo, que es el doctor Alejandro Yamatei?
No, esto es un problema de Estado, esto es completo. O sea, yo no le voy a echar aquí la culpa a una persona. Esto es un problema de que el sistema de salud guatemalteco viene arrastrando por décadas en cuanto a saturación de pacientes, falta de insumos, desatención al sistema. Entonces es un problema de política de Estado. Entiendo. Entonces entiendo ahora perfecto. la pandemia lo que hizo fue, como en muchos países, fue descubrir las deficiencias, ¿verdad? Exponer y exaltar ya las deficiencias que se vienen arrastrando, por supuesto, lo entiendo. Y me parece una respuesta muy justa. Una respuesta muy justa, se la tenía que hacer. Oiga, doctor, voy a estar pendiente a ver qué es lo que pasa el lunes. Ya hicimos solicitud con la doctora Amelia. Estoy seguro que va a estar aquí conmigo porque ya estuvo antes. Decía yo y lo repito, me parece una persona prudente, coherente, transparente. Quiero seguir pensando igual y ojalá las cosas mejoren, pero estamos al pendiente, por supuesto. Le mando un abrazo, doctor. Gracias por todo lo que hacen. Hágalo, extiéndalo, por favor, a todo el personal médico de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y ese abrazo también lo quiero hacer extensivo para todos los familiares de los médicos que han sido víctimas y de médicos y personal de sanitario que han sido víctimas del COVID. Mi sentido pésame para ellos. Para todos ellos, para los médicos que están sufriendo en el hospital de campaña Parque de la Industria también, mi solidaridad para ellos y para todos los que están batallando con todo esto. Muchas gracias, Fernando. Para todos, gracias, y mi sentido pésame para todas las personas que han perdido a alguien, médicos y no médicos. Hago una pausa. Regreso. Gracias, doctor. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Lo veo el lunes. Pásela bien y cuídese.